Este programa es parte de una serie de estudios que el pastor Gian ha preparado para ti. Bienvenido a Victory Church Odessa. Nuestro objetivo es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y animarte para que desarrolles más fe al reflexionar en la Biblia. Esperamos que disfrutes este programa. Ahora, déjame presentarte a nuestro pastor, Gian. Evangelios Paralelos, episodio 37, julio 28 del año 2003. Este es el estudio bíblico con Victory Church Odessa. Y yo soy Gian, el pastor fundador de esta iglesia. Y hoy especialmente estoy muy feliz porque es el cumpleaños de mi hermano Ramses Santandrea. Ramses, chavito loco. Mi hermano querido, hemos pasado la vida compartiendo muchas cosas desde la universidad, en la escuela de ingeniería. ¿Qué más? Bueno, cuando éramos muchachos íbamos a bailar todo el tiempo, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Luego, pues nuestras andanzas acá en los estados, pasamos un tiempo excelente en Virginia y ahora estás de vuelta en Guatemala. ¿Qué te puedo decir? Que te deseo muy feliz cumpleaños y que nuestro Señor te bendiga grandemente con mucha salud y alegría. Espero verte pronto si Dios nos permite. Así es que con esto te digo, hermano, muy feliz cumpleaños, Ramses, que la pases bien. Y a ti, querido amigo o amiga que nos sintonizas hoy en nuestro episodio 37 de la serie de Evangelios Paralelos, te invito para que vayas a nuestro sitio de internet, thechurch.us, y desde allí te conectes con todas las plataformas de video y audio disponibles. En nuestro episodio anterior estudiamos la sanidad del leproso y hoy vamos a estudiar la sanidad del paralítico. Las escrituras vienen de la Nueva Versión Internacional y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, guíanos en este estudio. Amén. Yeho, en pantalla completa, por favor, pon las escrituras que queremos ver hoy. Muy bien. Mateo capítulo 9, verso 1 al 8. Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico, acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir: levántate y anda. Levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Marcos 2, del 1 al 12. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos de los maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda?
Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo: a ti te digo, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla, enseguida salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Lucas 5, 17 al 26. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. A ver, déjame preguntarte, ¿en qué ciudad nació el Señor Jesús? Muy bien, en Belén. ¿Y en qué ciudad fue criado él? Muy bien, en Nazaret. ¿Pero en dónde es que él vivía eventualmente? Muy bien, en Capernaum. A eso se refiere que dice, volvió a su hogar. Ahora, es interesante que él volvió, y aquí enfatizamos la expresión de nuevo. A veces dice la gente, ¿me lo puede repetir otra vez? Porque entendemos que repetir es decirlo otra vez. Y a esto es lo que llamamos una redundancia. Sin embargo, acá él volvió de nuevo, porque es un hecho que el Señor Jesús viajaba, pero se regrupaba. Es decir, tomaba su tiempo para hacer su trabajo misionero y volvía de vuelta a su casa, que era su centro de operaciones. Y la primera cosa que hoy te quiero hacer a ti, una pregunta, es en relación a eso. ¿Tienes tu temor de volver a tu barrio donde naciste, donde creciste? ¿Tienes tú cosas en contra de esa familia que te vio nacer? Digamos en el caso de aquellos que se mueven a otra ciudad, ¿regresas tú a tu pueblo original? O si tú te has movido a otro país, ¿tienes inconveniente en volver al país donde naciste? Te digo, son cosas interesantes que uno debe pensar, porque hay ciertos traumas que todos vivimos de infancia que a veces nos pueden motivarnos a abstenernos de regresar a nuestras ciudades que nos vieron nacer o donde crecimos, en donde puede ser que vivimos experiencias desagradables, traumáticas, o quizás puede ser que hicimos algunas cosillas, travesuras. Después de todo, ¿quién no tiene una historia, verdad? Todos tenemos un pasado. Todos. Te digo, es una cosa interesante porque no hay una persona en este planeta que se va a salvar de esa realidad. No hay nadie perfecto. No hay ni una persona que pueda decir,
yo nunca he hecho nada malo o indebido, o me he equivocado. Eso no existe, gracias al Señor, porque la verdad sería bien difícil poder tener una relación con alguien quien considera a sí mismo como una persona infalible o que tiene un expediente perfecto, ¿verdad? Sin errores. Todos tenemos nuestra historia. Tú tienes tu historia, yo tengo mi historia, pero la pregunta regresa a este punto. ¿Tienes tu inconveniente de regresar a ese lugar que te vio nacer, con la familia con la que creciste? Sabes, es importante que tú limpies todas esas perezas, que tú elimines todo tipo de fricciones con quienes creciste, tu familia, tu círculo de influencia, especialmente si tus papás aún viven. Reconciliarte con ellos, haz lo posible por tener paz con todos aquellos que tú tienes una experiencia de juventud, porque no hay necesidad que tú andes escapando de esos lugares cuando realmente no es cosa del otro mundo para ti. Simplemente decir, bueno, yo puedo regresar y hacer las paces con fulano y mengano, con mis hermanos, con mis papás, con mis tíos, mis abuelos. Y de hecho te voy a decir algo, si tú hiciste travesuras, pues es bueno que vuelvas y te reconcilies con aquellos que afectaste. Incluso si hay cuentas pendientes, si hay deudas, es lo correcto, ¿verdad? Que trates de resolver todos esos puntos. Te digo, cuando las personas no quieren reconciliarse con otros, especialmente que tiene que ver con la infancia o la edad de juventud, es como aquel que sabe que le debe dinero a alguien, pero no quiere enfrentarlo y escapa de eso, ¿verdad? Trata de evadir la idea, pero todo el mundo lo sabe, y especialmente si ese es tu caso, tú lo sabes. Tú le debes algo a alguien. Lo mejor es que lo pagues. Idealmente, ¿verdad? Hay ocasiones en donde la gente te puede decir, mira, yo sé que te equivocaste grandemente y bueno, así es la vida, te perdono eso y olvídate. Es diferente. Pero si tú tienes cosas que le debes a alguien y hay cuentas que saldar, hazlo, porque el Señor Jesús era precisamente lo que hacía. Él volvía a esos lugares, porque Él no quería tener nada ni a nadie en su contra. Bonito, ¿verdad? Ahora, ¿de qué estamos hablando acá hoy? Estamos hablando de la historia de 4 friends. 4 amigos, ¿verdad? 4 friends. Estos amigos sí que fueron buenos amigos porque se fijaron que su amigo enfermo no podía salir del problema por cualquiera que fuera la razón. Hablemos un poco del tema depresión, ¿te parece? Depresión es una enfermedad, es comprobado. Hay un asunto que tiene que ver con químicos y balance químico en el cerebro, pero también tiene que ver con personalidad, tiene que ver con dieta. Depresión tiene que ver con experiencias en la vida, con el contexto en donde estás. Muchas veces hay una depresión que tiene que ver con el clima, aunque te parezca absurdo, pero sí hay depresión climática que no tiene que ver con la presión de la atmósfera, sino de la depresión que vive la gente de acuerdo al clima, la época y el lugar. También existe la depresión que viene a ser congénita, es decir, es un asunto heredado, personalidades heredadas de los padres, etc. Hablemos un poco de depresión, porque te voy a decir esto, la gente que está deprimida, la gente que está triste, necesitan buenos amigos. Como estos 4 amigos que vieron a este hombre paralítico y dijeron, vamos a hacer algo al respecto. Entonces, primero que todo, hablemos en el caso hipotético que tú seas quien está deprimido, ¿de acuerdo? Si tú estuvieras deprimido, tú tienes que valorar esos amigos que vienen a verte y tratar de darte ánimo de cuando en cuando. Tú tienes que entender que lo que ellos buscan al decirte lo que te dicen es tratar de ayudarte que salgas del agujero en donde estás, en esa burbuja de depresión o caverna o cueva o como fuera que les llames. El interés de estos amigos es verte bien. Entonces, si tú estás pasando por depresión y tienes amigos que insisten en venirte a ver o te llaman, te envían un texto, te mandan una nota o lo que sea,
no te enfades porque ellos están contentos, ¿verdad? No te enfades porque vienen a tratar de animarte y no te enfades cuando ellos se enojan porque tú no respondes bien. ¿Verdad? El que está deprimido a veces hasta intencionalmente se comporta de una forma más negativa cuando hay gente positiva alrededor. ¿Te has fijado? El que tiene tendencias depresivas o es negativo sistemáticamente, en cuanto mira que hay gente que está contenta y alegre, te digo, intencionalmente le ponen el pie al freno. Estoy hablando de una simbología, ¿verdad? Le ponen el pie al freno de las emociones y de la alegría y de todo lo que pueda ser positivo, solo por ir en contra de estos que están alegres. Si tú eres una persona que está deprimida o está en depresión y hay alguien que está alegre y animado, una cosa es que estés deprimido y otra cosa es que te conviertas en una persona que sea de verdad cruel, no solo contigo sino con ellos, porque al final no es culpa de ellos cualquiera que sea tu problema, ¿verdad? No es justo para nadie. Si tú estás deprimido, triste o andas en una mala temporada y los otros tratan de animarte y todo, pues por lo menos lo mínimo que tú debes hacer cuando te están tratando de animar es decirle a la gente la verdad y diles, la verdad estoy muy deprimido y prefiero estar solo. Gracias, otro día lo voy a intentar. Pero por lo menos hablas con educación, con buenos modales. Entonces los otros, aunque no lo quieran aceptar, van a tener que aceptarlo y decir, miren, nuestro amigo, nuestro hermano, mi hermana, mi mamá, quien sea, no está en un buen tiempo, vámonos y otro día volvemos, ¿verdad? Si ese fuera tu caso, que tú estuvieras en depresión. Ahora, ¿qué pasaría si es al revés? Que tú tienes un amigo que está en depresión y tú estás llegando a animarlo. Pues tú tienes que tener tacto, ¿no? Tú tienes que evaluar las condiciones y entender que hay gente que aun cuando aprecia el hecho de que llegas tú a animarlos, a veces no están listos para levantarse con entusiasmo. Entonces tienes que insistir, vas y regresas, y es como una especie como de estímulos que vienen y vuelven hasta que logras animar a esta persona que se levante. Y sabes, a veces hay que darle tiempo al paciente que está deprimido o a la persona que está enferma, al que está negativo. A veces hay que darle tiempo para que solito procese, ¿verdad? Y diga, tengo que salir de aquí. Por eso te digo, como amigo de una persona que está pasando una situación difícil, tú tienes que aprender a ser paciente con ellos. Él es el paciente, pero tú tienes que ser paciente. Y vaya así, ¿no? Si tú tienes en tu casa a alguien que está enfermo y está padeciendo cosas y está en una situación como un paralítico, ¿verdad? Te digo, a él le dicen paciente, pero el que tiene que ser paciente son aquellos que están alrededor de él. Porque hay que ser paciente con los cambios de humor del enfermo, hay que ser paciente con todos los problemas clínicos, médicos, físicos y económicos que esto conlleva. Es lo que debemos hacer, si ese es nuestro caso, pues con paciencia, pero también hay que tratar de estimular a la persona que está enferma, ¿verdad? Y te digo, tarde o temprano el que está enfermo tiene que entender, tiene que comprender. Estar allí tirado no lo ayuda, tiene que probar algo para salir de esa crisis, de ese agujero. Y 4 amigos, que no es solo 1 ni 2, ni siquiera 3, fíjate, 4, te hablan de los 4 puntos cardinales. Es interesante cuando uno piensa al respecto. Fíjate. 4 como en esta parte del mundo, acá en Norteamérica, 4 estaciones. Verano, otoño, después viene el invierno y finalmente la primavera. Y otra vez, como los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Como decir una evaluación completa, un círculo completo. 4 amigos como que evalúan mejor, ¿verdad? Como dicen por allí, 2 cabezas piensan mejor que 1 y 3 piensan mejor que 2. Pues 4 van a pensar mejor que 3.
Y en este caso los 4 tenían mucha fe. Es decir, incluso para levantar a alguien uno tiene que buscar amigos que vengan con la misma fuerza, con la misma energía, con la misma fe. Porque tú puedes jalar a otros 3, ¿verdad? Pero si estos no tienen fe en que pueden ayudar al paciente, tampoco va a funcionar. Tú tienes que tener gente que esté en la misma manera de pensar para ayudar a un paciente, para ayudar a una persona que está convaleciente y restaurarlo. Pues estos 4 friends, estos 4 amigos estaban llenos de fe y dijeron, llevémonos a este, vamos a llevarnos a este amigo, al Señor Jesús. Ahora te voy a decir esto. Hay gente que son muy buenos amigos, pero las ideas que tienen a veces son llevar al paciente donde un brujo, llevar al paciente a donde una curandera, llevar al paciente a cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo bueno, con lo que es correcto, con lo que es bíblico. Y otras veces también ellos solo piensan en doctor y medicina, porque piensan que ahí está la solución, y la verdad es que no todo es doctor y no todo es medicina. De hecho, muchas veces la gente se va a recuperar mejor y más rápido cuando hay fe involucrada, fe que proviene de oír la palabra de Dios. La palabra del Señor te va a dar fe a ti. 4 amigos llenos de fe en la palabra del Señor son los que van a hacer la diferencia en un enfermo. 4. Y sabes una cosa, a veces estás tú solo de amigo del enfermo, pero tú puedes hablar con alguien y le pides a este alguien que le hable a otro, y este otro le va a hablar a un cuarto. Y allí ya se hicieron los 4 amigos, los 4 friends que se necesitan. Y entonces ahora los 4, con una claridad de que tienen que ir a buscar a Jesús, al Señor Jesús, entonces van a ver el milagro que se espera para el paciente, para el enfermo. 4 que van buscando al Señor Jesús, ya sea en un pequeño estudio bíblico en una casa o en un servicio dominical. 4 más el paciente, buscando a Dios. ¿Cómo no se va a mover el Señor allí? Milagros van a pasar, ¿verdad? Milagros van a pasar cuando hay fe, cuando se mueve la gente con fe y dice, hagamos esto en el nombre del Señor. Y estos 4 supieron que el Señor Jesús estaba en Capernaum, en su casa, y dicen, vámonos. Y algunos de ellos estaban allí pensando, ¿y cómo le vamos a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer? Porque ya entendimos de que hay una multitud que está siguiendo a Jesús, y ¿cómo vamos a hacer para entrar a hablar con Él? Si la casa está llena. Entonces, lo que vas a hacer es que les vas a decir, miren, realmente no tengo la respuesta en este momento, pero empecemos, vamos caminando y ya vamos a ver qué se nos ocurre. Sabes que los milagros muchas veces pasan así. El punto es iniciar con fe, creyendo que el Señor puede hacer un milagro. Y luego das el primer paso y luego el segundo. Te digo, en la medida que tú vas caminando, se te empiezan a venir las ideas acerca del milagro que necesitas este día, ya sea para tu bendición directa o la bendición de alguien a quien tú estás, ya sea tomando físicamente a un servicio o simplemente intercediendo por esta persona enferma o en cualquier tipo de dificultades. ¿Te fijas? O sea, lo importante es dar los pasos. Ya en el camino Dios te va a iluminar. Mira, fe no significa que tú vas a tener una lista de pasos trazados, ¿verdad? Paso 1, paso 2, paso 3, 4 y ahí ya llegamos, ¿verdad? Pasito tuntún, dijo tío Chilo. Fe no es así. Simplemente tú crees que Dios Todopoderoso puede hacer la obra. ¿Cómo a saber? ¿Cuándo? No sabemos. Pero crees que Dios tiene el poder. Y te aproximas al Señor con fe, como estos 4 con el enfermo, ¿verdad? En una camilla, cada uno agarrando un brazo o uno de los palos de la camilla, ¿verdad? Llevémonoslo. Y al llegar allí miran al gentío, ¿verdad? Y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues algo vamos a hacer. Mientras ellos están allí, adentro, ¿qué ocurre? Adentro están fariseos y maestros de la ley, que están allí sentaditos como los demás, todos los demás sentaditos, bien portaditos en la presencia del Señor Jesús, quien está enseñando la palabra.
que es lo que insisto todo el día, todos los días con todos aquellos que quieren salir adelante en la vida, es a través de la educación, a través de la enseñanza, a través de sentarse a escuchar a maestros, gente que tiene conocimiento, que nos pueden transmitir verdades, conceptos, nos pueden transmitir técnicas, nos pueden incluso proveer de la tecnología para hacer cosas. Pero si tú no te dejas enseñar, no vas a avanzar en la vida. Tienes que ser enseñable, tienes que tener un espíritu noble y manso para dejar que te enseñen, ¿verdad? Y cuando te están enseñando, tú vas a aplicar la ley del zipper, ¿verdad? Un zipper en la buchaca, dijo mi mamá, ¿verdad? Cuando te estoy enseñando es el momento de, ¿verdad? Y escribe notas. Y hoy por hoy tenemos teléfonos con apps para grabar audio, video, tantas cosas útiles, ¿verdad? Y en último caso, un cuaderno con un papel y empiezas a escribir. Enseñanzas es la clave para poder moverse hacia el futuro en cualquiera que sea el área donde tú trabajas o te desempeñas. Pero lo curioso acá es que hay fariseos y maestros de la ley sentaditos a la par de los demás discípulos y creyentes escuchando al Señor Jesús. Y la pregunta es, ¿y por qué? Estos tipos no precisamente eran tan amigables con el Señor. Esto sí, te digo una cosa, si eran los de la pura crema y nata de esa sociedad, para empezar con los trajecitos, ¿verdad? Que se cargaban, ya te imaginas esos trajes, ¿verdad? Con qué sé yo, pues era un lujo, ¿no? Una cosa bien hecha porque era parte de sus culturas y de sus tradiciones. Y por supuesto ellos no se iban a sentar hasta atrás donde estaba todo el pueblo. ¡Oh, no! Ellos tienen que estar hasta adelante, ¿verdad? Que ya sabes que así les gusta a muchos, ¿verdad? Que son especiales y piensan que son superiores a los demás. Hasta enfrente, con las mejores galas, ¿verdad? Lucirse. Es que yo quiero escuchar. No, no es que quieres escuchar, todos escuchan. Quieres ser visto. Mejores ropas, lucirse. Aún a veces en contra de lo que la persona está hablando o enseñando, pero ahí estaban. Quizás habían dentro de este grupo algunos que eran sinceros y querían saber de verdad lo que el Señor Jesús enseñaba. Pero en realidad, fariseos y maestros de la ley estaban bastante en contra del Señor porque ellos eran un grupo que estaba más acostumbrado a tradiciones que no eran compatibles con las cosas que el Señor Jesús hacía. El Señor Jesús era bien controversial y tengo la impresión de que a veces Él hacía cosas solo por verlos cómo iban a reaccionar. Solo por eso, ¿verdad? Hay cosas que en su momento te voy a ir dando ejemplos de eso, pero rápidamente te puedo mostrar. Uno de esos ejemplos es cuando Él estaba sanando gente en sábados, por ejemplo, que ellos lo miraban como algo que era en contra de la ley, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Comiendo ciertas cosas en ciertos días y el Señor, yo tengo la impresión de que Él lo hacía solo para ver qué iban a decir estos, ¿verdad? El caso es de que todos estaban allí, venían de todos lados. La gente venía de todos lados porque todos sabían lo que el Señor Jesús estaba haciendo, milagros, prodigios, señales, y Él estaba dando tremendas enseñanzas, ¿sabes? Una cosa muy hermosa lo que estaba pasando. La gente estaba curiosa, tanto que nadie podía entrar a la casa estaba totalmente llena. No había forma de entrar. Entonces estos muchachos, ¿verdad? Los 4 friends están allí pensando, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Pero te digo esto, cuando tú tienes fe y haces lo que sea para ayudar a alguien como este amigo enfermo, y luego das los pasos y llegas a donde está Jesús, se te va a iluminar. El Señor Dios Todopoderoso te va a iluminar y te va a dar una idea de esas que son, pero wow, ideas de esas que son bien fuera de lo común como esta, ¿verdad? Los 4 muchachos que están allá afuera cargando al paralítico, imagínate pensando qué hacemos y dicen, tengo una idea, dijo alguien. ¿Cuál?
subámonos al techo y lo metemos por arriba. Y ya te imaginas las carcajadas, ¿verdad? Para empezar, piensa esto, adentro está lleno, no te puedes meter, y afuera hay un gentío. Todo ese gentío, o sea, está viéndolos, ¿verdad? Y riéndose de ellos, mírense a estos. Es que ustedes sí que son mensos. ¿Cómo se les ocurre traer a este pobre? ¿A qué hora van a pasar aquí entre? Es una muralla de gente. Es que son ustedes bien mensos. No, ellos no eran mensos. Ellos tenían fe. Y la gente que tiene fe va a hacer cosas extrañas. Dicen, yo siento que tengo que hacer eso, siento que Dios me está hablando. Siento que tenemos que subirnos en el techo y abrir un agujero. Y ya te imaginas cuando ellos empezaron con esa idea. Para empezar, tenían que conseguir una escalera. Alguien tenía que subirse, o se pararon en los hombros de alguien. Luego, ¿cómo iban a subir a ese pobre enfermo? Ya te imaginas la conmoción afuera de estos pobres. Y ahora piensa en el enfermo. Un muchacho jovencito que no estaba totalmente convencido con ir y ahora está ahí agarrado a una camilla. Pobrecito, tal vez bien amarrado lo tenían y lo iban subiendo, ¿verdad? ¡Ay, no me vayan a botar, muchachos! Ya te imaginas esa conmoción. Y los otros jalando, ¿verdad? ¡Jálale tú! No, dame más cuerdas, súbele, cuidado, cuidado, se nos cae. Y el muchacho, ¡ah! Ya te imaginas todo eso que estaba pasando ahí. Y todo ese gran relajo que estaba pasando afuera y adentro el Señor hablando y todos los demás, ¿verdad? Sentaditos escuchando. Solo se oía un poco de algarabío, ¿verdad? ¿Qué está pasando allá? A saber. El caso es que se suben los muchachos y ahí están todos en su reunión y empiezan a oír pasos en el techo, ¿verdad? ¿Qué será eso? Decía, crunch, 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 crunch. Y de pronto un poco de polvo y tierra empieza a caer. El Señor sabe lo que está pasando, ¿verdad? Pero ya te imaginas estos fariseos y los maestros de la ley, esos sábelo todos, ¿verdad? Religiosos, de pronto empiezan a ver que empieza a caer polvo y ya te imaginas, ¿verdad? Y el polvo en el aire, ¿qué está pasando? Y más y más y más y más y de pronto es un polvajal el que está cayendo, ¿verdad? Y ese tierrero, hasta que miran que allá afuera, allá arriba hay hombres, todos se echan para atrás y en ese tierrero, en ese polvazal, miran de pronto que empiezan a bajar a un tipo en una camilla. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué locura es esta? Las locuras que trae la fe. La fe de 4 amigos que creyeron en el poder del Señor Jesús y dijeron, de que este muchacho se sana. De una u otra manera, no nos vamos a perder el milagro. Tenemos que llevárselo al Señor Jesús. Y bajan a ese muchacho, ¿verdad? El otro viene ahí, ¿verdad? Pobrecito, ya te imaginas, ¿verdad? Un muchacho que, la verdad, pues hasta ese momento él no tenía ni la menor idea de cómo su vida iba a ser transformada, ¿verdad? Los 4 otros estaban entusiasmados y risa ahí arriba, ¿verdad? Y el tierrero y la gente adentro, ¿verdad? Sacudiéndose y era un polvazal terrible, ¿verdad? Y el Señor Jesús viendo eso, tal vez riéndose un poco, yo no sé. Especialmente se veían de esos judíos llenos de trajes, ¿verdad? Con sombreros y cubriéndose aquí. Ya te imaginas, y peor si estaban vestidos de negro. Te digo, eso sí que fue un espectáculo, ¿verdad? Ver bajar a ese enfermo. Y la gente afuera, ¿verdad? Tratando de ver qué está pasando. ¿Qué se pudo? Sí, ya está bajando. Ya lo bajaron. Ahí está enfrente del Señor. Y todos quieren ver qué está pasando, ¿verdad? Fariseos, maestros de la ley, los de la casa, todo el mundo viendo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y de pronto, ¿verdad? El polvazal se desaparece, ¿verdad? Ya no hay polvo, ya un poco más calmado todo. Entonces el Señor Jesús se le queda viendo al enfermo, ¿verdad? Y le dice, joven, le dice, te va a alegrar oír esto, tus pecados te son perdonados, le dice. Joven, ¿verdad? Es un muchacho.
Un muchacho que había estado sufriendo. No sabemos por qué él estaba así. Pudo haber sido un accidente, algo congénito. No sabemos la razón. Pero te digo esto. Cualquiera que está enfermo, llega un momento donde se pone a pensar, ¿por qué yo? Cualquiera que está enfermo se hace esa pregunta. ¿Pero por qué me pasó a mí esto? ¿Qué hice yo para merecerme este castigo? Porque Dios me está castigando. Y le hablan al Señor así y le dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué te he hecho? Si yo soy tan buena persona, yo no le hago mal a nadie. Etcétera, ¿verdad? Y el asunto es este, te digo una cosa, cuando uno está enfermo, uno realmente no tiene muy claro entendimiento de las cosas. Es bien difícil poder entender que hay un propósito divino en esa enfermedad, ¿verdad? Y la mayor parte de las veces la gente dice, a saber ni qué estará pagando, ¿verdad? Los padres, los que lo aman, todo el mundo dice, pero Dios mío, sáname a este muchacho, sáname a mi hijo, a mi marido, a mi tío, lo que sea. La gente pide sanidad y cuando no pasa esa sanidad y miran a esa persona sufrir, todo el mundo empieza a pensar, plano, que a saber ni qué ha hecho, a saber ni qué pecados. Y te voy a decir algo, si tú estás padeciendo, es posible que tú estás cometiendo el error que muchos cometen de decir, Dios mío, ya te olvidaste de mí, tú no te interesas en mí, mejor me voy a ir al mal, a hacer lo malo, porque si estando aquí no me curas, entonces ¿de qué sirve? Y empiezan a tratar de amenazar a Dios, pero no se dan cuenta que es una amenaza. Otros dicen, es que Dios no me oye. Y empiezan a culpar a Dios por sus problemas. Es que yo le pido y no pasa el milagro. Como diciendo, Él no sabe hacer su trabajo como Dios y como Padre. De cualquier manera el pecado existe. Por ello es que el Señor Jesús inicia este milagro hablándole al corazón del jovencito acerca de la cosa más importante que cualquiera puede vivir. ¿Cuál es eso? El perdón de los pecados. Mira, joven o viejo, rico o pobre, hombre o mujer, no importa, judío, gentil, no importa la nación, no importa en dónde, todos vamos a morir como seres humanos, todos. Accidente, enfermedad, de viejo, como sea, la muerte va a caer, a menos que sea la segunda venida del Señor. De manera que tenemos que enfrentarnos a esta verdad. ¿Estamos siendo perdonados por el Señor? ¿Vivimos como perdonados y como hijos de Dios? ¿O vamos a exponernos al juicio eterno de Dios por pecadores? Y eso te quiero preguntar hoy a ti. ¿Estás tú absolutamente claro que acusar a Dios por tus problemas, tirarle indirectas de que Él es incapaz, insinuar de que se olvidó de ti y todo ese tipo de cosas que son perversas, ¿te entiendes? Son pecados. Y tienes que ponerte a cuentas con el Señor y pedirle perdón. Este es el punto número 1 del milagro que estamos estudiando hoy acá. Es la habilidad que Dios te da de reconciliarte con Él a través de la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús, el Rey Divino, el Rey de Gloria. Por ello quiero que vayamos directamente al grano hoy, luego seguiremos con la enseñanza, pero regresemos al punto primario en este instante, es tu salvación. ¿Tienes tu certeza de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Que si tú mueres hoy como humano, vas a la presencia de Dios. ¿Estás seguro que tienes la vida eterna y el perdón de Dios? Si tú no estás seguro, tienes que tomar esa decisión hoy. ¿Cuál es esa decisión? Reconocer que eres pecador, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que necesitas el milagro de la salvación. ¿Y cómo hago eso? Muy fácil. Decláralo con tu boca, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia.
Tú lo vas a declarar y vas a decir, Dios mío, lo entiendo. Yo no me he portado bien, hay muchas cosas que no he hecho bien en la vida y me arrepiento. Hoy te pido perdón. Pero yo te quiero decir, Señor, que yo creo que Jesús es tu Hijo y Él murió por mí y mis pecados son perdonados por la sangre poderosa del Cordero de Dios. A través de la fe en el Señor Jesucristo, tu vida es transformada. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todo es hecho nuevo. Ya todo lo que eras o hiciste ya no vale absolutamente nada en la presencia de Dios, porque ahora eres una nueva criatura, nueva creación. Te constituyes en el hijo o hija de Dios que Él quiere que seas, porque crees que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso el Señor Jesús le dice, joven, te va a alegrar oír esto. Tus pecados te son perdonados. Y eso te digo hoy a ti, en el nombre del Señor Jesús. Tus pecados te son perdonados. Ahora, la gente religiosa siempre cuestiona a los líderes espirituales, ¿sabes eso, verdad? Estos fariseos y maestros de la ley, ellos estaban pensando, ¿verdad? Es un insulto para Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Y qué sé yo qué otras cosas estaban ellos pensando? Porque la gente religiosa siempre es así. Es como la persona religiosa que está acostumbrada a ciertos ritos y de pronto encuentra a un predicador, como en un programa como que este predicador no tiene un saco o una corbata o un cuello clerical. Y dice, ¿cómo es posible que este que está allí pretenda ser ministro de Dios si no tiene los trajes apropiados? ¿Los trajes apropiados? ¿Las ropas apropiadas? ¿Crees que una sotana me hace más espiritual? ¿Crees que un traje y una corbata me hacen más ministerial, más pastoral? Ese es el problema con la gente religiosa, solo están acostumbrados a tradiciones y siempre están en contra de los líderes espirituales, porque no es lo mismo religión que espiritualidad. Religión es costumbres, es tradiciones. Espiritualidad es el corazón lleno de Dios, la mente lleno de la palabra de Dios, una vida transformada. Eso, mi amigo, es la diferencia entre religión y espiritualidad. Y la persona religiosa siempre cuestiona al líder espiritual. ¿Por qué? Porque la persona religiosa quiere tradiciones. Dígame cuáles son los pasos que tengo que hacer para esto y para lo otro. Deme pasos, deme costumbres. Y nosotros, los líderes espirituales, no vamos a través de tradiciones, sino vamos a través de la obra que hace el Espíritu Santo en el corazón. Porque la obra del Espíritu Santo en el corazón es la que transforma todo, es lo que te da vida eterna. Tú abres el corazón para el Espíritu de Dios y luego te vuelves ferviente lector de la palabra, quieres leer más la palabra de Dios, el corazón se llena de fe del Espíritu Santo, la mente se llena de la escritura de la palabra de Dios. Si estos fariseos y religiosos realmente hubieran leído la Escritura, no tendría ningún inconveniente con escuchar al Señor Jesús decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran leído, sabrían lo que la ley de Moisés dijo. Muchísimas veces, bajo diferentes circunstancias, en la ley mosaica, en el Pentateuco, en las leyes de Levíticos, allí dice claramente, y el sacerdote va a hacer esto y lo otro, y va a matar a los animales, y con esto los pecados de las gentes van a ser perdonados. Por ello estaba instituido todo un sistema sacrificial de matar aves y corderos y todo para el perdón de los pecados. ¿Te das cuenta? Estos que estaban allí con el Señor Jesús, como que nunca hubieran leído esa parte del Antiguo Testamento. Por eso ellos decían, es un insulto, ¿cómo puede decir él que Dios, solo Dios puede perdonar pecados? Pues claro, si la única cosa que hizo diferente que el Señor es que Él no sacrificó un ave o un cordero o una vaca.
Él habló la palabra de fe, dijo, tus pecados les son perdonados, porque la obra de la espiritualidad de Jesús es una obra que va directa al corazón, por medio del Espíritu Santo, en la palabra escrita. Por sus llagas nosotros somos curados, sanados. Otro ejemplo, la sanidad que viene a este muchacho viene a través de la palabra del Señor. ¿Te das cuenta? Pero la gente religiosa solo se mira lo de afuera, no ven el corazón. ¿Qué quieres tú? ¿Dar una imagen de una persona religiosa con ritos y tradiciones que vas a la iglesia y no importa la iglesia que vayas, pero quieres eso? ¿Ese es tu objetivo? ¿Esa es tu intención? ¿Aparentar ser una persona muy, muy religiosa? ¿O tú quieres verdaderamente ser espiritual? Te repito, la diferencia es: el religioso está basado en costumbres y tradiciones. El espiritual está basado en la obra del Espíritu Santo en el corazón. Tú operas conforme el corazón. Te lo indica el Espíritu Santo, te lo confirma la palabra de Dios. La palabra de Dios te lo dice y el Espíritu Santo te confirma. Esto es lo correcto que hay que hacer. Es un cambio de adentro hacia afuera. Ahora quiero que sepas que el Señor Jesús sabía muy bien qué es lo que estos fariseos y maestros de la ley estaban pensando. Él lo supo. Ahora, ¿quieres oír algo que es verdaderamente preocupante para ti? Es que el Señor Jesús lo supo. ¿Qué es lo que estos estaban pensando? Así como hoy el Señor Jesús sabe lo que tú estás pensando. Ahora dime tú si eso no te pone nervioso. El Señor Jesús supo lo que estos religiosos estaban pensando. Pues hoy mismo te puedo garantizar que mientras yo hablo esto, en este programa que tú estás escuchando y viendo, al mismo tiempo que tú estás escuchando y estás pensando, el Señor Jesús sabe lo que tú estás pensando. Sabe lo que tú estás pensando acerca de la enseñanza, sabe lo que estás pensando acerca de mi persona como maestro bíblico, como predicador, como pastor. El Señor Jesús sabe lo que estás pensando, que tú quieres hacer dentro de 20 minutos. Él siempre sabe lo que tú estás haciendo. ¿Y te quieres poner más nervioso? Aquí va esto que te va a poner más nervioso. Él siempre va a saber lo que tú estás pensando. Él siempre sabe lo que piensas y lo que quieres. El Señor Dios Todopoderoso tiene la capacidad de ir adentro de ti y entender exactamente las intenciones de tu corazón. Alguien me dijo una vez, pero entonces no somos realmente libres porque Él nos tiene bajo control. No, son dos cosas diferentes. Tú estás libre. Tú eres libre para hacer lo que quieras. Tú tienes libertad, ya sea para hacer lo bueno o para hacer lo malo, para pensar lo bueno o pensar lo malo, para decir lo bueno o decir lo malo. Tú tienes libertad. Las consecuencias son diferentes. Independientemente de lo que tú estés pensando, sintiendo, deseando, planeando, el Señor Dios mira todo eso adentro de ti. Por ello es que uno empieza en un proceso de regeneración y de restauración y transformación cuando intencionalmente uno se propone agradar a Dios todo el tiempo. ¿Te das cuenta? El religioso tiene el plan de ir a la iglesia el domingo un ratito, cumplió, cambio fuera, bye bye, y hago lo que se me dé la gana. El espiritual no. El espiritual entiende que es una relación íntima con el Señor Dios Todopoderoso de 24 horas al día, que no termina cuando el pastor termina despidiendo a la iglesia en el servicio el domingo. No termina una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo siempre está contigo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, hasta que sea el final de tus días en esta tierra y luego allá, imagínate más, en la pura presencia de Dios en la eternidad. Es decir, lo más glorioso que tú puedes ver no es que el Señor te está inspeccionando. No,
es que Él es tu compañero, tu ayuda, tu amigo fiel, tu mejor amigo. Y está contigo. Él siempre está contigo. Ahora el Señor Jesús confrontó a estos fariseos y les dijo, ¿por qué tienen esos pensamientos malvados? Les dijo. Porque eran malvados. ¿Y por qué esos pensamientos eran malvados? Porque ellos se creían mejor que el paralítico, mejor que la gente. Se miraban mejores que Jesús. Se creían tan especiales, ¿verdad? Eso es malvado, mi hermano, mi hermana. Que alguien se mire a sí mismo superior a los demás. Problema. Diferentes somos, pero superiores. A la hora de una enfermedad, a la hora de una catástrofe, no hay superiores. Toditos reaccionamos igual ante una bomba o un terremoto, una guerra nuclear o un virus. Enfermedades van a agarrar parejo, no importa que si la persona es rica, pobre, blanco, moreno y te digo de un país, de otro, hombre, mujer, jovencito con grados y certificados, o no importa. Ese sentido de superioridad de estos fariseos, eso era lo malvado en ellos. Pero el Señor Jesús los confrontó. Y te voy a decir esto, el Señor Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, te confronta a ti y lo ha venido haciendo a través de este programa con diferentes cosas que te han hecho sentir bien incómodo. Y eso es bueno. Es excelente cuando tú te sientes incómodo, cuando el Espíritu Santo te está diciendo eso no está bien dentro de ti. Y te sientes incómodo y molesto tal vez, ¿verdad? Pero qué bueno. Qué bueno, porque si te sintieras cómodo es porque no te importa. Pero al sentirte incómodo tú dices, es cierto, tengo que cambiar. Pero la confrontación también es positiva cuando es hecha entre dos seres humanos. No tiene nada de malo cuando alguien te confronta a ti y te dice, mira, ¿por qué me estás hablando de esa manera? Mira, ¿y por qué tú haces esto? Y de la misma manera puede pasar si alguien te dice a ti, mira, te quiero decir esto, no me gusta la forma en que me has estado hablando últimamente. Confrontación. El jefe con el empleado, ¿por qué estás viniendo tarde? El empleado con el jefe, ¿por qué no me estás pagando lo justo? Confrontación, hombre y mujer en la casa, padres e hijos, confrontación. Es hablar la verdad, honestamente, y preguntar, ¿qué está pasando? Yo siento que algo no está bien acá. ¿Qué es esto? Explícame. Confrontación. Y el Señor Jesús, el Espíritu de Dios, ellos no tienen ningún problema con confrontarte. Y si tú crees que hay alguien que puede confrontar a Dios y ponerlo en su lugar, esta persona es la persona más chiflada que existe. No hay nadie que pueda tener semejante habilidad. Porque a Dios nuestro Señor nadie lo va a poner en su lugar. Él es el dueño de todo. Este es su lugar. Este es su universo, su mundo. Él manda. Él es la autoridad máxima. Nosotros somos sus siervos. Y podemos ser sus hijos si queremos. Su creación, indudablemente. Él te va a confrontar a ti. Tú no confrontas al Señor. Ese sentido de superioridad, esos fueron los pensamientos malvados de estos hombres. Pero el Señor Jesús lo entendió y les dice, ok, ¿piensan ustedes que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o que yo sané a este hombre? ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto, eso fue una pregunta retórica, ¿verdad? Si entiendes, retórico no significa otra cosa más que pensemos al respecto. Básicamente lo que significa es ser retórico. Te digo esto para que lo veas desde otro ángulo. ¿Okay? Entonces la pregunta es esta. ¿Qué piensas tú que es más fácil? ¿Decir que tus pecados se son perdonados o que sane yo a este hombre? ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto que todos ahí están pensando, bueno, es más fácil decirlo que sanarlo. Ok. Entonces el Señor les dice, ajá, ustedes quieren una prueba acerca de mí. De acuerdo.
Y le dice al muchacho, párate, toma tu lecho y vete a casa. El Señor no tiene ningún inconveniente en demostrar su poder. Jamás lo ha tenido y jamás lo va a tener. Porque Él siempre es correcto, siempre habla la verdad y cuando dice una cosa lo hace. Toda la Biblia son palabras de Dios. Toda la Biblia se cumple, se ha cumplido y se cumplirá siempre. Porque lo que Dios dice, lo hace. Él no es como los hombres. Él no es como las mujeres, como personas que dicen, voy a hacer tal cosa y no lo hacen. Te hago esta pregunta. ¿Cada vez que tú te comprometes a algo, lo haces? ¿O tú eres de la clásica clase de persona que siempre se compromete a algo, pero nunca lo hace? Dices que vas a hacer, pero no lo haces. Dices que vas a dar, pero no das. Dices que vas a ir, pero no vas. Le dices a una persona que lo amas, pero realmente no lo amas. Le dices a otro que le vas a ayudar, pero no lo ayudas. O sea, en una palabra, ¿eres mentiroso o dices la verdad? Quiero que pienses al respecto. Porque te digo esto, el Señor Dios Todopoderoso, cuando Él dice una cosa, la hace. Y por eso me enamoro cada día más y más del Señor. Porque eso me gusta muchísimo de mi Señor. Lo que Él dice, lo cumple. Lo que Él promete, lo llega a hacer. Por eso fue que el Señor les dijo, ustedes quieren una prueba acerca de mí. Muy bien, le dice al muchacho, a ver muchacho, jovencito, párate, toma tu lecho y te ves a tu casa. ¿Qué crees que pasó en el instante? En el instante el muchacho se paró. Él venía en una camilla con 4. En una camilla, muy probablemente estaba hecha de madera. Ese lecho estaba hecho de madera y quién sabe, ropa, qué sé yo que había. Yo no tengo idea cómo lo hicieron, pero lo que te puedo decir es una cosa. Esa cosa era sólida. Para sostener un cuerpo que 4 iban cargando, que subieron a un techo, que lo bajaron del techo, esa cosa era sólida. Y cuando el Señor le dijo al muchacho, te me paras y tomas ese lecho y te vas a tu casa, eso fue lo que hizo el muchacho. Que esto te habla de varios aspectos que ahora te explico. El hecho que Dios te sane, te restaura, no te significa que tú te vas a tener ahora una vida de hacer nada. No, querido amigo. La restauración, como la restauración de la salud de este muchacho, implica también responsabilidades. Ya está sanado, ¿verdad, muchachito? Amén, Señor, le dice. Muy bien, recoja su lecho y se va para su casa. Nada de que me va a dejar una tiradera aquí. Recoja todo eso, esos palos y esas telas, y agarre todo. Porque yo no quiero, mire, suficiente tengo con este problema que me dejaron aquí en la casa. Oye, muchacho, me rompieron el techo. Pero ese es mi problema. Ahora lo que yo quiero es que por lo menos vas a tomar ese lecho y te me vas a la casa. Ahora te digo esto. ¿Cuánta gente recibe milagros de Dios, de sanidad? Perdieron el trabajo, tienen un nuevo empleo. La mujer los tiró a la calle y los recibe de vuelta. Estaban muriéndose y se recuperan. ¿Y qué es lo primero que hacen? Aportarse mal a un bar. A agarrar drogas, a tomar alcohol, cerveza, emborracharse, a hacer una serie de tonteras. Y el último lugar en el que piensan es ir a su casa. Cuando han sido los de su casa los que lo han cuidado y lo han mantenido en oración para que se recupere. Este muchacho recoge el lecho y se va a su casa, porque es en la casa, en la familia, allí donde están los seres que te amas. Ellos quieren saber las buenas noticias rápidamente. Si vas a celebrar con ellos. ¿Qué es eso de que vas a agarrar camino para ir a celebrar a otro lado? ¿Acaso estos otros te ayudaron cuando no tenías nada, cuando estabas quebrado? Cuando te tiraron a la calle, cuando perdiste el empleo, cuando perdiste la salud, cuando perdiste el negocio. ¿No fue tu propia familia los que te aman, los que te cuidaron? De esto está hablando esta lección aquí. Este muchacho se levanta agradecido, recoge el lecho y ahora se va para su casa. ¿Y quieres que te diga una cosa? Cuando va caminando a su casa, ahí va alabando al Señor con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo.
Así se alaba a Dios. Y ya me imagino el muchacho con los palos, ¿verdad? Qué sé yo, esa camilla bailando, ¿verdad? Y puedes imaginarte tú la algarabía de la gente alrededor de él, todos viendo lo que estaba pasando. Este muchacho que un rato antes había entrado en una camilla, en esa casa, en esa calle, que lo subieron al techo, que lo bajaron del techo, bajando curado, y ahora va para afuera caminando, baila y baila, canta y canta las alabanzas al Señor. Yo te digo una cosa, toda la gente en la calle iba con él, con mucha alegría, gozo, con mucha alegría y gozo. Hey, 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 todos cantando, alabando al Señor. Todos alabando al Señor. ¿Y sabes qué es lo que decía la gente? Esto es la cosa más extraordinaria que jamás hemos visto. Nunca habíamos visto una cosa así. Un muchacho paralítico, tirado, desahuciado, que nadie ni siquiera lo conocía, más que sabíamos de él. Y ahora míralo, ahí va caminando, brinco y brinco, grito y grito, alabando al Señor. Yo nunca había visto cosas semejantes. ¿Y qué sucede? Todo el mundo se llena de un alto respeto por el poder de Dios. Respeto por el poder de Dios. Respetar a Dios. Ahora te voy a decir esto, que de verdad es vergonzoso que hoy mira uno, y ha sido una cosa muy común en las últimas décadas, cómo hay pastores y líderes que, viendo que el poder de Dios se manifiesta en las reuniones de oración o en los servicios, toman el crédito para sí mismos y utilizan el testimonio de una persona para ponerse en un lugar de preeminencia, y que son ellos como que una alta estrella, una celebridad, porque el Señor Dios está haciendo obras a través de ellos. Y la gente, que son bastante, diría yo, desapercibidos de lo que está sucediendo, se dejan manipular por estos líderes de estas iglesias. Y ahora crean altares en donde levantan a este pastor, a este predicador, en un nivel que no le corresponde, porque el único que se merece la gloria es el Señor. Ahora, lo interesante es de que casi por lo general, cuando tú miras ese tipo de manifestaciones, estos hombres y algunas mujeres que son usadas por Dios utilizan en una forma muy, muy perversa todas estas circunstancias para manipular a la gente y que les traigan dinero. Y como resultado tú miras, muchos de ellos que antes eran pobres y que antes vivían en casitas simples y con carritos ahí todos medio deteriorados, ahora viven en mansiones y con lujos que uno se queda con la boca abierta. Mira, te digo esto, si se tratara de el hijo de un billonario que se convierte al evangelio, que es líder de una iglesia, que Dios lo usa, pues este billonario ya tiene ese tipo de riqueza, él está acostumbrado a vivir en lujos. Pero cuando estamos hablando de hombres que están manipulando a la gente para sacarle beneficio, para vivir una vida de celebridades, eso es vergonzoso. ¿Qué ejemplo le están dando a su propia familia, a sus propios hijos? ¿Que usen a la gente? Porque muchos de estos es lo que han venido haciendo por años y años, usando a la gente, sacando beneficios, manipulándolos. Y han lastimado, pero cientos y cientos de personas que curiosamente en un momento estuvieran cerca de ellos. Y la pregunta es, ¿por qué ya no más? Cuando uno escucha los testimonios de estas personas que estuvieron cerca de alguien y ahora ya se retiraron, casi por lo general la respuesta es la misma. Es que cambió demasiado. Y yo les digo, no cambió demasiado. Siempre fue así. Manipulador,
interesado en lo material. La única persona que era importante para él era él mismo. Él nunca cambió, sigue siendo el mismo. Tú cambiaste, porque tú abriste los ojos. Tú te diste cuenta de la manipulación y el juego que él mantenía contigo y sigue manteniendo con muchos que lo siguen levantando a esos lugares, y el Señor Dios lo permite. Porque el Señor Dios tiene un plan para cada uno de esos perversos y mañosos que se andan aprovechando de la bondad y de la buena fe de miles y millones de creyentes en todo el mundo, porque pasa en todos lados del planeta. En Asia, en América Latina, acá en los Estados Unidos, en todos lados pasa lo mismo. Vas a encontrar esta gente que son manipuladores y realmente son falsos al final, porque dicen una cosa pero no es lo que en realidad creen. Aquí te digo, el ejemplo más claro lo tenemos en esta historia. Dice que la misma gente decía, esto nunca lo hemos visto. ¿Y sabes qué decían? Estamos tan admirados que todo lo que podemos decir es, qué gran poder es el del Señor. Y esa es la diferencia que tú puedes ver entre milagros portentosos que ocurren en todas partes del planeta, que nunca vamos a llegar a saber quiénes son esos hombres y mujeres de Dios que participaron como instrumentos de bendición y poder para traer sanidades a millones de personas en muchos aspectos de la vida, pero que nunca atrajeron ese crédito hacia sí mismos, sino siempre lo han llevado a la gloria de Dios. Y son muchísimos más que estos fanfarrones que se aprovechan de eso, como te lo explico. Estas personas que son fieles siervos del Señor, que todo lo que desean es ver que más y más personas se salven de verdad, que les sirvan al Señor, que sean transformados. Sus objetivos son muy claros y son firmes. Y tienen familias que testifican la integridad. Gente que trabaja con ellos cercanos y dicen, es que este pastor tiene una gran integridad. Él no se anda aprovechando de los recursos que esta iglesia tiene. No, al contrario, es una generosidad con todos. Porque el poder de Dios se va a manifestar donde hay fe. No tiene que ver necesariamente el pastor todo el tiempo. Por ello, tú como enfermo o como amigo de un enfermo, primero que todo, entiéndelo, sí hay manipuladores de la fe. Olvídate de ellos, no te involucres con ellos, ni siquiera estés perdiendo tu tiempo averiguando quién, cómo, que el video, que olvídate, eso es una pérdida de tiempo. Tiene que ver el pastor. Pero lo más importante que hemos visto aquí hoy es que el enfermo y los amigos del enfermo vienen a la presencia del Señor Jesús para recibir ese milagro de fe. Y eso es lo que yo quiero que tú tengas en la mente hoy. Que hay esperanza para cualquiera que se acerca con un corazón sincero a la presencia del Señor, y que si por alguna razón estuvieras en una situación ya sea de crisis de familia, crisis de salud física o salud mental, salud psicológica, crisis de salud de tu trabajo, cualquier crisis que tú tengas, yo quiero que sepas, hay un Señor Dios Todopoderoso y el nombre de su Hijo es Jesús, y Él es capaz de hacer milagros en tu vida. Y mi amigo, mi amiga, esto es lo que yo tengo para ti hoy en este episodio de Evangelios Paralelos, episodio 37, desde Odessa, Texas. Y si tú quieres ver y aprender más de estas enseñanzas, ve a nuestro sitio de internet, thechurch.us. Con mucho gusto puedes accesar todas nuestras plataformas de video y de audio. Y te repito una vez más, que toda la gloria de lo que tú puedas experimentar, siempre se la lleves al Señor Dios Todopoderoso y al glorioso nombre de su Hijo Jesús. Amén.
Victory Radio is now available 24/7. Visit our website, www.victoryradio.us. Great music, positive messages, optimism to keep you company while you work, or when you drive, or when you are at home cooking. Faith is what you need. Faith comes when you hear the right thing. Victory Radio is the new thing. Find us on the website, www.victoryradio.us. Have a great rest of your day. If you own a Roku TV, a Roku TV device, an Apple TV device, or own a Fire Stick, we invite you to install the Gion TV app. With the Gion TV app installed on your TV, you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs. Enjoy music, inspirational videos, Bible teachings, and beautiful videos that will keep your tank of faith full all the time at the touch of a button. Remember Gion TV. Receive the inspiration to achieve your calling in life. By Giancarlo Vittotoro. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon's Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Welcome to this website, mynewmentor.com. Here you will find the tools to establish a direct communication with your new mentor, Gion. Get the available spot on Gion's schedule and set your appointment to have an audio or video call via Skype with Gion. Do you like new movies, new books, new music? Go to mygiancarlo.com. There is a new album, Adore, 10 songs. I wrote the songs and I sing those songs with a wonderful band of musicians and singers. If you sign up in mygiancarlo.com, I will give you one song for free. Take advantage of this free song and enjoy this wonderful production. The blessings of God are going to come to you when you are listening to the right thing, God's Word. You can find us in all of these platforms. Search for Gion TV on Apple TV, Roku TV, and Fire TV. Do you prefer a podcast? Find us too. And remember Victory Radio 24/7. The kingdom of God is near. Thank you for investing time with Victory Church Odessa. Feel free to subscribe to our channel here on this platform. Also, you can go to our website, vchurch.us, to connect with the rest of the platforms where you can follow us. Our address is 2400 West 81st Street, Odessa, Texas, 79764. Our Sunday worship service begins at 10 a.m. Our phone number is 432-614-9798. Our email address is info@vchurch.us. Feel free to share this program with your family and friends. Until next time, we wish you a wonderful rest of your day. Many blessings in the name of our Lord Jesus.